Hola, muy buenas tardes. Pues el día de hoy tengo un invitado muy especial, a quien conocí hace más de 2 años en un diplomado de agronegocios en el TEC de Monterrey. Y pues el invitado es Arturo González. Arturo, pues gracias por recibirme y gracias por tu apertura. Un gusto poder tenerte y que nos hayas No, al recibido. contrario, Chuy, el gusto es nuestro. El estar acá platicando y compartiendo contigo, de verdad es motivo de orgullo. Gracias. Pues bueno, para los que no te conocen, pues no sé si te puedas presentar, qué es lo que estás haciendo hoy en día y pues darnos un poco de preámbulo de tu Claro. historia, ¿no? Mira, mi nombre es Arturo González de Cosío Barrón. Soy ingeniero agrónomo y trabajo en el TEC de Monterrey actualmente. Lidero un laboratorio, es un rancho. Con el corazón decimos que es un rancho, pero en realidad dentro de la institución funciona como un gran laboratorio. Nosotros decimos que es un living lab y aquí hay que echar mano de todo conocimiento para habilitar ese ecosistema educativo, ¿no? Esa es la pasión dentro de mi vida y todos los días, 24/7, hay que estar pendientes de eso. Sí, egresado del TEC de Monterrey. Sí, ingeniero agrónomo del TEC de Monterrey, una maestría en comercio, Electrónico, ¿no? sí, Sí. comercio electrónico y también en agronegocios. Comercio electrónico por el TEC de Monterrey y agronegocios en K-State, en Kansas. Ok. ¿Y qué te llevó a meterte a esta industria del campo? Mira, en la prepa yo creo que todos pasamos por esa decisión bien, no quiero decir difícil, pero sí compleja, porque, y yo soy fiel creyente de ello, te define, ¿no? Sí. Es una decisión fuerte de esas que te definen el resto de tu vida. Y a mí me gustaba algo que fuera cambiante todo el tiempo, eso es lo que Ok. tenía en mente, algo que tuviera que ver con la naturaleza, con la vida, y de pronto así, sin quererlo, porque no tenía el antecedente. O sea, de tu familia no... No, mi papá es abogado, mi mamá es química, química en alimentos. Y si bien las dos familias, o sea, mis abuelos estuvieron relacionados a campo, eso lo reconozco, lo agradezco, es algo que aprecio muchísimo. A mí no me toca vivir esa etapa productiva de ellos. Ok. Y no sabía que existía una carrera como ingeniero agrónomo, no tenía un antecedente, fue más bien a través de las guías de, ya sabes, informativas. Y coincidentemente, yo viviendo en Querétaro, siendo queretano, me doy cuenta o percibo que hay esta carrera, ingeniero agrónomo en el TEC de Monterrey. ¿Y qué dices? Me acerqué a preguntar, me acuerdo, mi director de carrera, hay que mandarle saludos, ¿no? Alejandro Cervantes, me acerco con él y le digo, oye, quiero conocer un poco más. Y creo que esas respuestas fueron vagas, ¿eh? Sí, en su Más bien momento. fue, inscríbete y ya lo vas a ver aquí después de que estés estudiando. Y para nada me arrepiento de ese momento, de esa decisión. Y vamos, del camino andado por alrededor de 25 años, Bastante. desde ese primer día de clases. Te ha tocado definitivamente pues, el campo del pasado, el campo del presente y te está tocando vivir, pues, también la transición del campo del futuro, ¿no? Y yo creo que, pues, ¿quién mejor que tú que nos puedas compartir, pues, cómo veías el campo hace más de 10 años, cómo lo ves ahora? Y pues, ¿cómo lo ves o cómo lo visualizas en el futuro? Sí, bueno, ya te platicaba, a lo mejor mi background es de chico de ciudad, pero siempre ligado a esa vida de campo. No en la vida productiva, como fue para muchos de mis compañeros, de que hoy son mis amigos, mis mejores amigos, que les tocó crecer detrás de ese mundo productivo, detrás del negocio familiar del papá o de su abuelo. Pero, ¿qué te puedo decir? Lo que yo percibí a finales de los años 90, en principios de los 2000 como estudiante en preparatoria, ya en universidad, era un campo que necesitaba talento. Y hoy yo puedo refrendarte eso así con todo conocimiento de causa. El campo mexicano, la producción de alimentos, necesita más talento, necesita mejor talento. Cada vez el desafío es más grande en ubicar quien tenga las capacidades de resolver los problemas y los desafíos. Entonces, este campo al que tú haces referencia, el de la tradición, se está replanteando. Se está replanteando, ¿no? Muchas situaciones se están replanteando la forma en la que hacemos o hacíamos las cosas. Sí, porque yo recuerdo que muchas de las veces los abuelos todo lo hacían en base a la intuición. Decían, y era muy marcado, ¿no? ¿Sabes qué? Va a llover tal día, o ¿sabes qué? O sea, había mucho esta parte intuitiva. Hoy en día
ya no puedes dejárselo a la intuición, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, la tradición, así como lo decimos, es una tradición milenaria. A mí me fascina este desagregado de algunas palabras, y cuando tú hablas de agricultura, pues estás hablando justo de esa cultura en campo que se aprende generación a generación y que podemos nosotros evocar conocimientos y platicar, por ejemplo, de la milpa, ¿no? De lo inteligente que es ese multicultivo en términos de la nutrición, en términos de la sanidad, ¿no? Y allá está ese conocimiento milenario. Hay que tomarlo en cuenta, hay que conocerlo y sacarle lo mejor. Sí, al final nos dieron la base, la estructura, y hoy en día pues definitivamente tenemos que hacer uso de la tecnología, ¿no? O sea, porque cómo puedes ser competitivo hoy en día en un mercado tan Sí, exigente. la tecnología hoy está avanzando a pasos agigantados en nuestra vida entera. Pues hoy yo cada vez, porque no es mi disciplina, pero pues todos escuchamos cada vez de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué observamos detrás de la agricultura? ¿Cómo cambia la agricultura de una mecanización a una Exacto. automatización? Y hoy estamos en esa parte de digitalización. ¿Cómo digitalizo el campo? Y cómo conceptos tradicionales, pues hoy los hacemos datos inteligentes que nos ayuden a tomar una decisión más consciente. No sabemos si es buena, no sabemos si es mala, pero de pronto somos más conscientes de el momento en el que estamos tomando la decisión. Lo cierto es la incertidumbre con la que vivimos todos los días. Esa estabilidad del pasado, a veces la añoramos en demasía. Y yo siento que es algo que se extraña demasiado. Pero bueno, al final, como bien lo mencionas, tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías. Pero yo siempre, bueno, pienso que el campo muchas veces va mucho más lento, desde mi percepción, no sé lo que tú me compartas, que otras industrias, por ejemplo, aeronáutica, automotriz. Siento que en el sector primario todavía estamos mucho más lentos en todo esto. Hay que reconocerlo, a veces esa tradición nos detiene a ir a pasos tan avanzados como otras empresas o otras industrias, ¿no? Más que empresas, otras industrias. Pero el cambio generacional está llegando, hay que decirlo, y hoy por hoy lo que vemos como una realidad son los equipos multidisciplinarios, y al campo le está llegando y le va a llegar mucho más. Antes las decisiones muchas veces en esta tradición estaban basados en una sola persona, ya sabes, el dueño o el director o el manager. Hoy, por la presión que existe de la interacción de esas variables en estas unidades productivas, pues de pronto nos lleva a la multidisciplinariedad obligada. Hoy el desafío es formar chicos y chicas que estén abiertos a formar parte, y te lo quiero decir así porque así les gusta a mis hijos, como los superhéroes. Ya no es un único superhéroe. Hoy ese superhéroe, ese Superman está del lado de 2 o 3 más, y al que le guste Marvel, pues va a ver que hay... Fíjate que es otro de los puntos que me gustaría tocar más adelante, porque sí, obviamente la nueva generación, estos nuevos estudiantes que vienen detrás para pues hacer frente y quienes se convertirán a lo mejor en los nuevos agricultores, pues sí es algo bien interesante que sí me gustaría ir abordando. Pero platícanos, por ejemplo, de todo esto que tú estás haciendo en el campus experimental, ¿qué es lo que más te ha tocado en el sentido de, híjole, yo nunca esperaba que estuviéramos implementando este tipo de tecnología? O sea, cuéntanos todas esas experiencias que... Mira, la unidad, o sea, el lugar en el que estamos trabajando, pues es un lugar muy particular, porque tradicionalmente ha sido una granja, empezó como una granja lechera por la donación que hicieron varios ganaderos hace ya muchos años, hace alrededor de 50 años, y es un pasado que hoy seguimos honrando. Hoy ese mundo lechero nos fascina, y detrás de la lechería, pues la proveeduría de esa industria, pues es el maíz. Y el maíz está arraigado a nuestra vida. ¿Qué es lo impactante, lo impresionante de los últimos años? Así como tú lo mencionas, pues la incorporación de tecnología. Ese desafío, ese reto, pues es el que hemos aceptado en términos de construir una arquitectura muy única, muy diferenciada, que de pronto hay que reconocerlo, no es algo novedoso fuera de México, pero sí dentro de México. Porque es tecnología que a lo mejor ya opera
en Argentina o en Brasil. Es tecnología que en Europa del Este se viene manejando. Evidentemente que en el centro de los Estados Unidos, con el cinturón del maíz, Sí. pues todos los días es una realidad. Pero el interconectar esa tecnología es hoy por hoy el mayor desafío, el mayor reto que tenemos, el mayor sueño, el construir un data hub, un almacenamiento de datos que nos permita entrenar a las generaciones en tomar mejores decisiones. Sí, ahí es donde pues la parte del data es fundamental pero ¿cómo lograr? Porque digo, el campo tiene muchas variables, hay muchísimas variantes. ¿Cómo lograr que toda esa información premie a la hora de estar recompilando tantas variantes que suceden en un entorno que pues Mira, hay muchos cambios, ¿no? te platico, un muy buen amigo que tiene esta formación en sistemas computacionales, alguna vez me soltó una pregunta que para mí fue así, eso no se puede hacer, pero si él me la pregunta tiene sentido, y me dice, oye, ¿por qué tú no vuelas dron una vez, o sea, cada hora? Y yo decía, eso es mucha información. Pero si él estaba haciendo esa pregunta es porque él veía la posibilidad y la capacidad de procesarla. Esa información. Perder ese miedo es bien importante. Y te lo digo porque a lo mejor la cantidad de data que te puede llegar a generar un vuelo de dron es abrumante a comparación de otros sensores. Okay. Hoy, detrás de la pregunta que tú haces o el comentario, para nosotros es, hey, tranquilo, solamente pon en el centro a una planta, a un animal. Si tú te enfocas en entender qué necesita esa planta, qué es lo que está buscando ese animal para tener más confort, más mejores condiciones, la operación es relativamente fácil. Luego vendrán ese reto de, oye, pues si lo que quieres es agua, le tienes que entregar el agua, en la cantidad exacta, en el momento exacto, ¿no? O sea, en las condiciones correctas. Pero al principio es, ¿qué necesita la planta? Una sola planta. No nos abrumemos por docenas de hectáreas o miles de plantas dentro de una hectárea. Entonces, ese proceso nosotros en agronomía lo conocemos como la fenología del cultivo. Es el instructivo de ese cultivo. Entonces, hay que voltear los ojos y poner atención en eso y generar esas condiciones. Sí, un paso a la vez, ¿no? Sí. Pero digo, ¿cómo pasamos del arado a volar drones, no? O sea, yo creo que si nuestros abuelos vivían... Fíjate que eso es súper interesante, pero lo que te diría es, son dos cosas bien diferentes y de pronto nos ocurre mucho en el lugar en el que yo trabajo, en las conversaciones que tengo todos los días, porque son procesos distintos. Un arado te va a generar las condiciones ideales para que la raíz se genere, para que el sistema radicular tenga toda la amplitud que necesita, para que haya más vellosidades, más absorción de agua, de nutrientes y demás. Y el dron, podemos hablar de dos funciones. El escauteo, pues, o sea, el tema de la supervisión o el tema de la aplicación. Pero si nos enfocamos en la supervisión, que es el primero que se me viene a la mente, es un tema de lectura, es un tema de métricas. Y ahí, ojo, porque como seres humanos, como humanidad, estamos generando una nueva métrica. Estamos inventando una nueva regla, una nueva báscula, una nueva métrica. Y eso mucho o poco tiene que ver con el arado. Porque esa métrica ahora te va a decir si el arado generó las condiciones ideales, te va a decir si pudiste haber hecho mejor ese trabajo de campo en la preparación del terreno para que esa planta, esa única planta, tenga las condiciones que estás buscando. Hoy, en la conversación del siglo XXI, dentro de agronomía, se incorporan esas nuevas métricas. Eso a mí me parece fascinante, porque hoy no podemos decir que todo está escrito. Y ya dirías tú, platicaremos de eso en un ratillo más, sobre la formación de los futuros chicos. Bueno, pues vamos hablando de ese tema porque es súper interesante. Tú convives con muchos de los estudiantes que pues están dentro de esta carrera de agronomía. Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿por qué los jóvenes de hoy no les interesa tanto el campo? O, digo, tú me puedes decir si esto realmente es verdad o qué notas tú con
con los nuevos jóvenes que... Mira, pues, yo no sé si sea la generación, eso a lo mejor es difícil decirlo, pero lo que sí le sucede a la oferta académica actual es que tienes un montón de opciones, tienes un montón de universidades, tienes un montón de carreras y tomar esa decisión es cada vez más complejo. El Tecnológico Monterrey desde hace algunos años se ha dado a la tarea de simplificar esa decisión a través de los nuevos planes de estudio en sus entradas, de tal forma que el alumno que ya decidió que el sistema educativo puede ser en el trayecto pueda voltear a ver como vocación, y tú lo decías, la aeronáutica o la agronomía. ¿Qué es lo que sucede generacionalmente? Pues sí, el uso de tecnología es algo que nos ha venido llamando, y alguna vez escuché una historia que me impactó, detrás del desarrollo de celulares, por ejemplo. Y vino una persona y le preguntaba a un auditorio que estaba por tomar esa decisión de carrera y les preguntaba, ¿quién de ustedes quiere este celular? Es el que salió ayer. Es el celular de última generación. Y todos levantaron la mano, ¿no? ¿A poco lo tienes? Asombrados. Entonces, apabullante el momento y de pronto la siguiente pregunta genera un silencio súper interesante. ¿Quién de ustedes está hoy diseñando este celular para mañana? Eso en los sistemas agroalimentarios también está cambiando. Hoy empiezas a ver chicos y chicas queriendo rediseñar la forma en la que nosotros producimos comida, la forma en la que nos alimentamos a final de cuentas, ¿no? Hay una preocupación enorme a salud y nuestros alumnos y alumnas quieren voltear a ver esa salud de planta, pero también esa salud de suelo, pero también esa salud de planeta. Eso está cada vez más marcado y nos gusta atrapar ese talento. Sí, yo creo que ahí es donde la parte de que se vayan incorporando estas, digamos, tecnologías o el simple hecho de saber el origen de dónde vienen los alimentos, pues puede generar un poco esa pues atención, ¿no? de estos estudiantes, y creo que pues es muy importante compartir un poco también de tus experiencias, a lo que se van a enfrentar, a lo que, pues a ver, hoy en día, pues, ¿cómo debe salir, con qué herramientas debe salir un agrónomo de recién egresado? Ahí hay muchas variables que podemos explorar y a mí me gustaría mejor regresar a tocar este tema que ya empezábamos a conversar sobre el tema multidisciplinario. Y a veces es tan sencillo como decir, a ver, observar, escuchar, dialogar. Es algo que yo no dejaría de pasar de largo, pues. Y a lo mejor en un idioma, a lo mejor en 2 idiomas, ¿no? Sí. El tener ese interés te va a facilitar mucho más, ¿no? Oye, pero Arturo, ¿qué estás contestando? Tienes que ir al tema puntual. Tienen que ser chicos y chicas muy buenos en química, no hay de otra, ¿no? Tienen que ser chavos apasionados por la biología, que esa química los lleve a biología. Tienen que ser chicos y chicas con un entendimiento brutal en la anatomía, en la fisiología, animal y vegetal. Y a partir de eso, generar entonces esta inquietud de devorarse una industria. Ya sea anatomía, ya sea fisiología animal o vegetal, y me quiero dedicar a las hortalizas, a los cereales, a los frutales. Porque entonces va a haber ciertas particularidades que tengan que entender y conocer de cada una de esas industrias, ¿no? Para nada se parece la producción de berries a la de aguacate. Y son 2 de los grandes músculos que tiene México, ¿no? Y nada tiene que ver con los jitomates. Ahí tienes otra súper industria. Entonces esa especialización se va a ir ganando poco a poco. Y hay que tenerle un poco de paciencia, porque dice mi abuela, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Ahora, por ejemplo, en tema de las universidades, o sea, ¿cómo debería, o sea, replantearse la universidad para poder hacer un ecosistema, un programa? Porque, a ver, es una realidad también, ¿no? O sea, sales de la universidad y a lo mejor muchos de los... O sea, es que hoy en día está tan cambiante, todo está yendo muy rápido. ¿Cómo es que las universidades también tienen que... El papel que juegan, ¿no? Es súper importante en la... ¿Cómo se pueden adaptar tan rápido también en eso, ¿no? Sí, ahí detrás de las universidades, y eso te lo platico como se lo diría a mis hijos cuando tengan que tomar esa decisión, es entender el perfil de la universidad. Sí, tu carrera, y eso ya platicamos un poco, pero ¿cuál es ese perfil de la universidad?
Entonces al final es, oye, quiero ser un poco más técnico, ¿no? Quiero ser un poco más administrativo, me interesa y me gusta el management. Bueno, pues entonces puedes ir desarrollando esas competencias a través de las herramientas que te brinda la universidad. Habrá quien quiera quedarse con generar competencias genéricas y habrá quien quiera buscar cuestiones muy especializadas. Entonces son decisiones que en el trayecto vas tomando acorde al propio interés. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Así como tú lo preguntas, pues generar posibilidades. O sea, desde cuestiones que a lo mejor de pronto veamos con temas culturales o deportivos, ahí es donde una persona que tiene 18 o 22 años tiene que estar, pero también en su red de contactos, pero también en su internacionalización, el conocer otras fronteras. Entonces, esas oportunidades es algo que el sistema educativo, desde mi opinión, no puede descansar en ello. Hay que buscarlas, hay que luchar por ellas. Sí, por ejemplo, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a esa persona que hoy en día termina prácticamente la preparatoria y que pues dice, oye, a mí me gusta el campo, pero híjole, la verdad es que no sé si realmente pues sea el que me vaya a dar un sustento económico y pues, ¿qué consejo le darías a aquel que tiene pues esas dudas, ¿no? Decir, si elijo esta carrera, ¿a qué me enfrento? ¿Cómo ayudar a que tomen un poco esa decisión? Si la comezón está ahí, yo te diría que a lo mejor yo le diría el consejo más bobo. No lo pienses. Y esa es la historia de Arturo, pues, y yo por eso mencionaba a mi director de carrera en su momento. Porque hay garantía. ¿Cuál es esa garantía? Es una industria que no para. Es una industria que está en nuestras vidas 1, 2, 3 veces al día. Es una industria que tiene un impacto sobre los recursos naturales del planeta entero y se necesita talento. Ese talento hoy es buscado por muchos perfiles de puestos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, tal vez mi invitación sería a no pensarlo mucho, sino a vivirlo, a darse la oportunidad de vivirlo. Y es una carrera tan desafiante en términos de la cantidad de variables que uno aprende a considerar y eventualmente a manejar, que genera gente muy, muy chispa. Pero tal vez sea un consejo bobo. Tal vez el verdadero consejo es acercarse a esos lugares productivos y terminar de enamorarse. Hoy las preparatorias están armadas para tener estas consejerías y detrás de las consejerías el acercamiento. La semana antepasada, nosotros recibimos un chico de una preparatoria pues muy prestigiosa aquí en Querétaro, un día completo. Y fascinados, yo estoy seguro que regresa con un par de amigos, amigas, pues para que eso se conozca. Entonces, el probarlo, el vivirlo, vale mucho la pena. Sí, pues bueno, ahí está para pues aquellos que puedan tener un poco de duda. Digo, al final yo creo que mencionaste algo bien importante. Primero, bueno, te tiene que gustar, ¿no? Te tiene que dar ese cosquilleo y sobre todo que tengas cierta pasión por esto. Y es algo que pues al menos al día de hoy no han nacido bebés con la boca cerrada o que estén utilizando otro tipo de forma de alimentarse, ¿no? Entonces esto creo que pues va a seguir, se necesita, se requerirá y pues hoy en día también otro punto importante es cómo el consumidor se está haciendo más consciente en lo que llega a su mesa, en lo que come y pues ¿qué tanto desde tu punto de vista consideras que el consumidor realmente conoce lo que hay detrás de su mesa? Yo, mira, antes de a lo mejor entrarle a esa reflexión, hay que reconocer o habría que reconocer que mi mamá y mi abuela son las detonantes del sistema productivo que tenemos. Entonces, con esa frase yo te puedo decir, vaya que conocen, porque saben lo que quieren. Y eso determina la forma en la que nosotros producimos.
Porque si el ama de casa, si la persona que llega al mercado o al supermercado, ¿no? Sea un deportista, sea un joven, sea quien sea, toma una decisión, el mercado sigue esas decisiones. Como seres humanos somos muy exigentes y muy curiosos. No es trivial que cuando tú llegas a tomar una fruta al supermercado, de pronto veas que es del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma. Pero la planta no lo produce así. Lo que hacemos es segmentarlas, procesarlas, bueno, ya sabes, pasarlas por un tema de selección para que los mercados tengan esa lectura de homogeneidad. Entonces, ¿qué tanto conocemos que hay detrás? Seguramente falta mucho. A mí me impresiona esta política en Japón donde tiene que estar tu rostro pegado al producto final y que entonces le dé identidad para que sepan quién lo hizo. Y es tu nombre, es tu nombre y tu apellido, es tu firma, es tu sello. Y ese sello respalda las prácticas que tú tengas. En eso puede ser que haya mucho que trabajar. Sí, yo estuve recientemente en Japón y sí me llamó mucho la atención esa parte. Y yo me pregunto, o sea, ¿por qué en México no tenemos ese tipo de implementaciones? Seguramente algo que detona buena medida de la compra en México es el precio. Y el mercado es duro. Mi mamá y mi abuela son duras con ese precio. Y eso hace que se mueva pues la tendencia, vamos a decirlo así. Pero vemos que despierta un mercado que reconoce el sabor, por ejemplo, o ciertas particularidades. Y hablando del mismo jitomate, pues podemos hablar de este jitomate con colores muy intensos, donde se pierde el rojo y empiezas a encontrar tonalidades cafés, incluso hasta negras. Pues ahí estamos hablando de un antioxidante, que es licopeno. Y hay mercado que reconoce ese valor porque es medicina finalmente, ¿no? Es medicina en un bocado y para allá va. Estamos viendo pues esa diferenciación y ese brandeo detrás de los jitomates, por ejemplo. ¿Tú cuál consideras que sea la mentira más grande de la ciudad que tiene hacia el campo? ¿Qué será? Así como mentira, pues a lo mejor más que mentira, desconocimiento, ¿no? Yo hablaría del desconocimiento. Y detrás de ese desconocimiento es que es fácil, ¿no? Así como de, ay, pues si solo hay que ponerle agua, ¿no? O si solo pones la semilla y después de la semilla solo es agua. Entonces para mí esa podría ser la gran mentira del poco valor que le damos al trabajo de la vida de la gente que está en el campo. Hay muy poco valor o muy poco reconocimiento cuando debería ser mucho más de todo ese desafío que viven los agricultores, los ganaderos, los granjeros, llámale como tú quieras, día con día. Fíjate que ahí es uno de los puntos que me gustaría ir abordando también en el tema del campo como negocio. Porque, bueno, para cerrar este punto, esta brecha que vive entre el campo, el agricultor, versus el consumidor final, que está en ciudad, que pues sí, desconoce mucho realmente a veces, digo, no todos, no quiero generalizar, pero el otro día, por ejemplo, preguntándole a un niño, oye, pues, ¿de dónde crees que viene la leche? Pues viene del supermercado, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no es así, o sea, hay detrás todo un trabajo abismal que toma días, semanas, meses y generaciones, como ya lo hemos dicho, y que forma parte de nuestro día a día y que quizás a lo mejor por eso no le damos el valor, ¿no? Porque lo vemos como algo común. A ver, hoy en día tú pides comida y ahí está. En segundos. Y ahí está. Afortunadamente ahí está. Entonces, pero a ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro y que lo vives tu día a día. Para poder sacar un primer litro de leche, una vaca tiene que estar gestante y esa gestación es la misma que el ser humano, son 9 meses. Pero para que ese animal pueda entrar a gestación debieron de haber pasado 1 año y medio, seguramente 2 años.
Entonces el animal está arriba de los 2 años dando su primer gota de leche. Y detrás de esto la conclusión rápida es: los sistemas agroalimentarios no pueden fraccionarse porque esa burbuja nos va a costar tarde que temprano, ¿no? Entonces, ahora hay un dato también muy asombroso detrás de las papas, de las frituras que nosotros... La papa es lenta en su reproducción y son varios años los que toma garantizar que llegue esa fritura a ese placer que es una botana. Entonces, años también, o sea, y son más años de los 2, 3 que te acabo de platicar con una vaca, ¿no? Puede llegar a ser 6 o 7 para garantizar que esté. Entonces, nuevamente, esa cadena agroalimentaria no puede fraccionarse, hay que mantenerla, hay que cuidarla. O sea, imaginemos qué pasaría si esa cadena se fractura, si esa cadena se rompe y, por ejemplo, se determina que hoy para. Entramos en estrés muy curioso, yo te diría que hasta simpático, y uno de los ejercicios que hacemos muchas veces en clase es el tema de la helada. Seguramente lo platicamos contigo, ¿no? Sí. Una helada es un evento climatológico que fractura esa cadena. Y hará, ¿qué será? Bueno, pues más de 10 años, más de 12 años, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto andaba de gira política, le preguntaban sobre el precio de la tortilla, ¿no? Ante una reciente helada en el estado de Sinaloa. O sea, porque el precio se va a los cielos porque no puedes garantizar el abasto o el flujo que tú esperabas. Exacto, entonces un desabasto, un rompimiento en esa cadena, pues da como resultado que el consumidor va al supermercado y encuentra unos precios... Y que en términos del interés al que tú enfocas todo este discurso a través de Campos Sin Filtro, y hay que decirlo, estaría el replanteamiento de la dieta. Porque si no encuentras o lo encuentras caro, pues lo que vas a buscar es una alternativa. Oye, eso suena bien. Y tu dieta ya no sería la misma. Eso suena muy interesante porque, a ver, muchas veces, digo, hay personas que hoy en día pues también están cuidando mucho el tema de su alimentación, y van con un nutriólogo y, a ver, pues te dan una dieta, te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que pues tomar estas proteínas, carbohidratos, etcétera. Pero ahí es donde viene lo interesante que comentas, ¿no? O sea, ok, ya te dio el nutriólogo la dieta. Ahora, ¿cómo te aseguras tú como consumidor que eso que tú vas a estar... Primero, ¿dónde lo vas a adquirir? ¿Y cómo aseguras que ese producto... Sí, el ejercicio de comer es también todo un caso de estudio, pues, porque a nosotros se nos hace muy natural abrir el refrigerador o ir al supermercado, entrar y lo que haya y lo que se me antoje. Pero al final, y en el estricto sentido, es un tema de balance, ¿no? Cuando uno va con el nutriólogo, aprende eso. Tengo que balancear mi dieta en 30 puntos energía, al menos 20 puntos proteína, mucha fibra, mucha hidratación, sí, vitaminas, minerales, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar haciendo todos los días. Y la realidad es que no somos tan rígidos en eso nosotros mismos, para con nosotros mismos. Entonces, pues debería de ser un proceso de planeación semana a semana, ¿no? En el que tú digas, me propongo y me puedo salir un poco del esquema, ¿no? Pero finalmente tu cuerpo, nuestro cuerpo, demanda ciertos requerimientos. Y si el desbalance llega a tu cuerpo, pues vienen algunos padecimientos, enfermedades, situaciones. La comensalidad es un tema ligado a la salud y es algo que como ingenieros agrónomos nos ocupa y nos preocupa. Sí, porque a ver, también hoy en día... Yo lo he vivido, lo he escuchado mucho en mi familia, en mi mamá, en mi papá, que dicen, hombre, es que antes los alimentos eran súper saludables, eran súper, se trataba con mucha conciencia y demás. ¿Tú crees que esa parte realmente sí se ha descuidado, la parte en la forma carga química y demás que... ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, a lo largo de las últimas, no sé, 2 o 3 décadas,
ha cambiado la forma en la que consumimos alimentos, ¿no? Impensable a lo mejor para mis abuelos comer pescado crudo, ¿no? Y ahí está el sushi. Ha cambiado la forma en la que nos alimentamos y la forma en la que aceptamos. Detrás de la pregunta que tú haces, más allá de lo que yo platico ahora, apuntaría a una agricultura consciente. Sí, definitivamente es un tema que preocupa, pero que también ocupa la forma en la que pues producimos los alimentos y la forma en que hacemos toda esta parte de pues lácteos y todo lo que conlleva, ¿no? Me gustaría, ya que estamos abordando estos puntos, digo, el campo como negocio. O sea, porque, a ver, sí, necesitamos de agrónomos que tengan ciertas habilidades, ciertos skills que realmente puedan ayudar a una operación de pues donde está todo este ecosistema de negocio también. Pero hablemos cómo es el tema de negocio en el campo. O sea, porque a ver, ahorita estábamos hablando, y eso pues muchas veces también se desconoce. 2 años para comenzar a tener la leche, ¿no? ¿Cuánto te tardas tú en poder generar la rentabilidad en un negocio? No, la verdad es que la pregunta o el comentario es profundo y es real. En la formación que yo tuve como ingeniero agrónomo, recuerdo haber tenido mucha claridad en esto, pues en por qué tienes que llevar contabilidad o economía o finanzas, por qué tienes que llevar una materia de administración o incluso de agronegocios. Y particularmente a mí eso me fascinó, pues todo es negocio. A veces vemos que afuera no funciona, pero es negocio porque ahí está ese mercado que requiere una lechuga, un tomate, lo que tú gustes y mandes. Pero hay un negocio financiero detrás de eso, hay estructura comercial que tienes que obedecer, que si o estás fuera. Que si nos vamos a un poco cómo lo hacían nuestros papás, nuestros abuelos, pues sin sí, duda muy se diferente. necesitaba, lo conseguías y salías esperando que a lo mejor un hoyo tapara a otro y seguías luchando y así funcionaba. Hoy pues hay muchas estructuras de negocio que son muy exigentes detrás de la planeación, detrás de la validación en la ejecución y evidentemente de la ganancia que tú esperas al término de determinado proyecto, que se empieza a manejar más como proyectos, ¿no? El desafío hoy es enorme, ¿no? El conseguir vitaminas o minerales cuando solo hay 2 o 3 plantas en el mundo que las producen, pues eso te dice, las necesitas y hay que conseguirlas de ahí. Lo mismo con los fertilizantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ahorita un recién egresado dice, oye, yo quiero emprender en el agro, yo quiero emprender en el campo. ¿Qué recomendaciones tú le darías a ese recién egresado que dice, pues quiero hacer un negocio en este sector? Bueno, hay muchas posibilidades de dónde insertarse, que puede ser, seguramente tu comentario, pregunta, apunta al tema de producir. Pero hoy la conversación que nosotros tenemos con los chicos y chicas acá va hacia generar esa ayuda o ese soporte a través de proveeduría, por ejemplo, o a través de algún servicio. Entonces, hoy el tema de emprendimiento, si bien claro se podría en unidades productivas, más bien va en servicios de acompañamiento. Y entonces entregamos nuevas soluciones como un input que permita valorizar o asegurar determinado proceso, o bien en el servicio detrás de garantizar que ya esa unidad productiva pueda llevarlo directamente al mercado. No te hablo de una cadena de frío, te hablo de una aseguradora, pero también te hablo del uso de biológicos o de los propios agroquímicos o de una semilla diferenciada. Okay. Entonces, hoy el emprendimiento está en eso, en ese acompañamiento. Yo creo que son los menos que se avientan así hay que decirlo, voy a rentar un rancho y de repente compro maquinaria, pues aquello sería una labor titánica pensar que es de 0 a 100 en el año 0, en el año 1. No dudo que ahí los haya,
pero yo creo que más bien nos acercamos a esa cadena existente tratando de ayudarle en un punto específico en cómo hacerlo mejor. Ahí es donde está el emprendimiento hoy en día. ¿Dónde vemos el emprendimiento más desafiante? Y lo decías tú, en el tema de tecnología, en la adopción de esa tecnología. Y ahí podemos distinguir dos conceptos súper interesantes, que es el diagnóstico y la prescripción. Hoy uno de esos servicios apunta hacia el diagnóstico de campo. ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la condición de ese cultivo? Pero luego habrá que prescribir. No basta con que digas, le falta agua, o está enfermo. Oye, ¿qué tengo que hacer para que tenga esa cantidad de agua y cómo lo logro o cómo lo curo? Entonces, ese es el tipo de servicios, ese es el tipo de emprendimientos que hoy, con los que hoy conversamos, pues. Sí, yo creo que ahí se abre una brecha interesante, obviamente, en las necesidades tecnológicas y demás, en el cómo pueden servir de acompañamiento, pues, al que decide poner el riesgo y el cargar con un chorro de variantes en una unidad productiva, ¿no? Porque pues ya vemos como el tema climático, el tema de plagas y muchos otros factores que van dentro de una operación, que sí es un reto manejarlo. Y pues bueno, ahí tener ese acompañamiento, esas alternativas de utilizar cierta tecnología, cierto control biológico, pues sí, o sea, se abre también ahí otros negocios importantes. Ahora la pregunta es, ¿estamos en México listos o tenemos esa apertura a todas esas tecnologías? ¿Son de fácil acceso para pues una persona que está pues iniciando en este negocio de la agricultura del campo? Cuando hablamos justo de la adopción de tecnología, yo te diría, pues estamos ávidos, pero tal vez no estamos listos. Y mucho tiene que ver con el tema de la inversión, y ya lo platicábamos hace unos minutos, ¿no? O sea, algo que nos asusta en las unidades productivas es cuánto tengo que invertir para tener esa tecnología. Y aquí la reflexión es, a ver, tarde o temprano esa tecnología va a bajar de precio, pues va a ser más accesible, va a ser más fácil. Y te lo digo porque cuando nosotros empezamos con los drones hace unos 10 años, a hacer los primeros vuelos de drones para cámaras multiespectrales, el procesamiento, por ejemplo, era de 12 horas. Un vuelo apenas teníamos que durar horas y horas con una computadora procesando. Hoy tal vez sean minutos, pero hoy hay alternativas tan buenas como utilizar un satélite. Entonces el tema del costo empieza a disminuir, sí, o la facilidad antes de entrar al costo empieza a ser más fácil, más práctico, y detrás de eso esperamos que ese costo sea menor. Pero sí, algo que nos asuste es invertir más, y por eso regresamos a este término de diagnóstico y de prescripción, más cuando yo no sé cómo utilizar esa información, ¿no? Ya tienes ahí tu radiografía, pero pues si no vas con el doctor adecuado, no te dice qué tienes. Y si no vas con el doctor que te dice qué te tienes que tomar o cómo tienes que actuar, pues el proceso no está completo. Hoy estamos justo en esa fase con el campo. Empezamos a tener data, pero hay que construir la forma en la que generamos valor a través de ella. Oye, por ejemplo, ahorita que estamos con el data y que tú estás muy familiarizado con muchos avances tecnológicos, ¿algún idea loca, bueno, más que loca, porque bueno, a veces así surgen grandes transformaciones, que ahorita te traiga así como que muy emocionado y que digas tú, ay, no manches, esto está... Yo te diría, a ver, hay un montón, pero hoy creo que lo que más me emociona es lo que he visto en los alumnos en ingeniería industrial, con el cómo presentan la información. Eso está bien interesante, porque lo vemos en ejercicios donde los grupos de trabajos tienen los mismos datos, pero mastican aquello de una manera súper diferente. Los hilos conductores viajan por rutas diferentes y al final se presentan en colores y formas distintas. Llegan a resultados de un punto de partida cero y único, pero a horizontes totalmente diferentes.
¿Qué trato yo de decirte con esto? Pues que nosotros no le pedimos al alumno que transite por una ruta como tal. Y eso de verdad ha sido súper interesante en dejarlos vivir. Dime qué ves, dime dónde encuentras asociaciones, dime por qué te llama atención alguna tendencia o algún cruce de información. Y eso ha simbrado a gente que tiene generaciones en la industria. Cuando ellos dicen, caray, un chico o chica que nunca ha entrado a un invernadero o que nunca ha visto una vaca, procesa información de esta manera, que es datos que yo ya tengo, y eso abre un mundo de posibilidades. Ahora, ustedes, hablas ahí de datos. ¿Esos datos son los que han recopilado? De sensores básicos, como puede ser una estación climatológica, a lo mejor es la cosa más obvia, temperatura, humedad, dirección de viento, etcétera, etcétera. Pero puede haber cosas que tengan que ver con la línea de proceso. Okay. Por ejemplo, la dosis de fertilización, el número de riegos, la frecuencia de los riegos, ¿no? Y empiezas a cruzar clima con el agua y la comida de la planta. En las vacas puede ser un tema de qué comió, de cuánto comió, de a qué horas comió, y haces un cruce con su productividad. ¿Cuántos litros dio? ¿Qué calidad de leche entregó? Y empiezas a encontrar cosas que a lo mejor salen de la rutina porque coma más o coma mejor, cualquier cosa que signifique, produce más o produce mejor. Hay veces que encuentras cuestiones de conducta o momentos que son claves. Y eso es, o sea, detrás de la forma en la que tú haces la pregunta, eso es lo que a mí me ha fascinado. Que un grupo de alumnos te pueda decir vacas de segundo parto a 200 días en leche. Échales un ojo, porque pareciera que ese grupo de animales te está causando un problema. Y hay veces que tú dices, se enfermó y se enfermó. ¿Por qué se habrá enfermado? Pero hay un grupo de alumnos que ya encontró un posible foco rojo, ¿no? Entonces, hoy estamos atendiendo ese hallazgo, entre comillas. Y detrás de esa atención, pues entender mejor al animal, como lo platicamos al principio, en su producción, en su productividad, en su conducta. Sí. Oye, ¿no crees que estaremos repitiendo lo mismo con máquinas más caras y con todo este tema? No, o sea, hay soluciones, pues sí, que a lo mejor pueden ser inoficiosas, diría un buen amigo, ¿no? Y que si de pronto te entran en bueno, a mí me gusta mucho la bicicleta, y que te entra en un tema de cadencia, ¿no? Pedaleas sin avanzar. O sea, es posible que alguien nos esté vendiendo espejitos. Pero la realidad es que las empresas serias, y hay muchos emprendedores serios, están hoy trabajando, y yo lo diría de esa manera, pues, en algoritmos, en funciones matemáticas. Y eso está yo pienso que es muy serio, es muy interesante, porque es la forma en la que masticamos ese data, que de pronto era regular y ahora te ayuda a entender mejor qué fue lo que pasó. Entonces, hay de todo, ¿no? La viña del Señor. Sí, sobre todo, pues ahora también me gustaría preguntarte esa parte, ¿no? Porque es un tema que pues se ha venido como que sonando demasiado en todos los sectores, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves el tema de la adaptación o la implementación de la inteligencia artificial? Que, o sea, yo a veces lo platico con personas del sector y bueno, en el sector primario no voy a generalizar, pero muchos pues les dices que inteligencia artificial y en realidad no saben ni qué es. O sea, desde tu perspectiva, que vives el campo, que lo conoces, ¿cuál tú crees que va a ser el impacto y si crees que esto va a ser muy rápido de adaptar? Mira, el impacto es una realidad y el impacto está siendo y va a ser brutal. ¿Qué puede haber hoy como ese lag, esa deficiencia dentro del planteamiento que tú haces? El abastecimiento de data. Es una realidad que no estamos tomando datos. Tenemos que propiciar, y ese es un comercial, un impulso, pues, a que se tomen más datos. Y pareciera que esos gadgets o esos sensores que nos ayudan a tomar, y regresamos a lo que ya platicamos, pues son muy caros. Y aparentemente son costosos, pero a ver, tienes que meterlo en tu ecuación porque te van a ayudar. Y el ejemplo que más me fascina a mí es cuando le preguntamos a alguien
¿Cómo bebe una planta? ¿Cómo le explico a un niño de 8, de 10, de 12 años cómo toma agua una planta? Y la gente nos cuesta explicar algo que teóricamente aprendimos en la primaria con el frijolito, sí, en la clase de la química de secundaria. Hoy creo que ya no existe eso, pero... ¿Cómo bebe agua una planta? Y la gente te dice por la raíz. La pregunta no fue por dónde, fue cómo. O sea, yo sé que es por ahí. Bueno, como un popote. Y empiezas con conceptos como la capilaridad. Y dices, ok, mi abuela tenía violetas y con un hilito y jalaba el agua así. Así funciona adentro de esos... fisiología de la planta. Sí, eso es correcto. Hoy la inteligencia artificial, a través de ciertos cálculos, calcula evapotranspiración. Cuánta radiación, cuánta temperatura, cuánta humedad, cuántos riegos di, y yo puedo saber cuánta agua sudó la planta, cuánta agua se le entregó, cuánta agua absorbió, cuánta agua sudó, y entonces la frecuencia de los riegos, la intensidad de los riegos se puede ajustar. Eso es inteligencia artificial como una realidad hoy en día dentro de un invernadero. Digo, y tú hablas ahorita de plantas, ¿no? Pero viene el tema de... Porque a veces, a ver, el campo, y te lo digo, o sea, hay muchas personas que relacionan solamente campo a plantas, pero toda la parte del sector primario del campo... Te platico cómo ordeñamos una vaca. El robot tiene puertas inteligentes. La computadora decide qué vaca puede esperar a ser ordeñada y qué vaca, y regresamos al tema, no conviene sacar leche. ¿Por qué? Oye, o sea, ¿hasta qué grado, no? De decir, esta vaca no está siendo... No es óptima porque te va a robar 7 minutos productivos de la operación del equipo de ordeño. Porque es más o menos lo que tarda una bajada de leche. Unos 7 minutos. Puede ser 6, puede ser 10 si tú quieres. Pero te dice, oye, no es conveniente que yo gaste 7 minutos si solo me vas a entregar poca leche. O sea, no es momento. Oye, si mi abuelo escuchara esto, yo me acuerdo porque cuando de niño, pues la ordeña era muy manual. Pero era en horarios regulares. Y esa regularidad de pronto no es lo que la fisiología del animal quiere. Y eso es algo bien, también padrísimo acá. De pronto el animal es más libre y dice, pues ya me quiero ordeñar, pero a lo mejor no se quería ordeñar, a lo mejor solo quería dar la vuelta porque quería volver a comer, quería volver a tomar agua, quería volver a echarse, quería ir a echar una platicada con sus compañeras. Y el robot empieza a discernir, o sea, el sistema discierne qué vacas ya están en línea de espera y no las va a hacer sufrir. Les va a dar su prioridad y le va a decir, espérate, traigo yo un carrusel y el orden es este. O sea, eso loco, es inteligencia artificial. Sí. Porque antes era muy de que pues, te levantas a las 5 de la mañana y usted y como sargento, todas a las 5 y todas cada 8 horas o cada 12 horas. Y entonces, oye, como si a nosotros no nos dejan ir al baño porque no es la hora de ir al baño. O no puedes comer porque todavía. Exacto. Entonces, hoy esos sistemas inteligentes piensan mucho más en favor del confort animal. Y ese confort vemos que regresa a través de unos datos que son atípicos al grado de ver una vaca que te puede dar 200, 300, 400 días en leche, cuando de pronto eso no era pues la expectativa en el sistema tradicional, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, así nos podemos ir con cada uno de los pues áreas de este sector. Nos podemos ir con las gallinas, nos podemos ir con el tema de los peces, nos podemos ir, o sea, Ay, qué bueno que lo dices, porque al final cuando nosotros entrenamos a un joven en esto, alguien que está tomando esa decisión, somos muy claros en el hecho de que hay que elegir una genética, que hay que darle de comer esa genética y que hay que evitar que se enferme. Y ahí es donde estamos parados. No importa si es un ave, es, oye, ¿qué raza es la que quieres ocupar? Si es un cerdo, ¿qué le vas a dar de comer? Si es un pez, ¿qué enfermedades son las que le pueden dar dependiendo de su etapa fisiológica? ¿Y cómo vas a evitar, cómo vas a blindar el sistema para que no se te enfermen? Porque lo que pasa en los sistemas productivos es que una vez que tú generas esas condiciones generales, pues si llega una enfermedad no le llega a uno, le llega a todos. Sí. Entonces, pues sí, o sea, es
¿Es todo un reto? Un gran reto, y me gustaría lanzarte esta pregunta que Dígame. yo recuerdo que cuando estuve ahí en el diplomado de agronegocios, sí me hizo reflexionar mucho, y se estima que para el 2050 la población mundial se vaya a 9.8 mil millones de habitantes. La pregunta es, Es un número grande. ¿estamos listos para poder alimentar a ese 2 punto y fracción de mil millones extras de habitantes? 25% adicional. A mí, detrás del dato que tú compartes, uno que me llama mucho la atención es esta última generación, en los últimos, o sea, si regresas ese tiempo, 30, 20 o 10 años, se está produciendo tanta comida como en los últimos 10,000. Nosotros decimos y creemos que tenemos unos 10,000 años haciendo agricultura. Pues el planeta tiene, y nuestra generación tiene la presión de generar la misma cantidad de alimentos en los próximos 10, 20 o 30 años que en los últimos 10,000. Y la realidad es, pues sí, siempre y cuando no se fracture, siempre y cuando cuidemos mucho de lo que hemos platicado hoy en día, y siempre y cuando pongamos atención en que queremos que sea sustentable en el futuro, sostenible en el bolsillo del productor, porque sin el productor no existimos, y sustentable en términos de los 4 elementos que hacen la vida en el planeta Tierra: el agua con el hidrógeno y el oxígeno, el nitrógeno como una parte clave en la nutrición de las plantas y en la proteína que nos llega a nosotros de origen animal, y evidentemente el carbono, que es el que le va a dar estructura a esas plantas y el que de pronto tiene muchos detractores en otras industrias. Y es algo que hay que cuidar, que hay que medir, que hay que eficientar. Perfecto, pues bueno, por último me gustaría lanzarte esta pregunta. Si pudieras sembrar una semilla en la mente de millones de personas, ¿cuál sería? ¿cuál sería? Bueno, el tema de la valorización, yo te diría, es valorar lo que ocurre en campo, de la disponibilidad que tenemos, del cuidado al desperdicio. Y de pronto ahí vemos que en campo generalmente hay pérdidas, ¿no? Y hay que hacer más eficiente en términos de la producción, de la operación, que no existan tantas pérdidas. Pero la realidad es que la comida está llegando a consumidores finales y de pronto ahí está ese desperdicio. Y pues mejor redireccionar esos recursos a sistemas más inteligentes, ¿no? Es cuidar que tengamos comida el día de mañana. Nosotros, o sea, tú y yo, o sea, hay que decirlo, y lo digo mañana literal, pero también dentro de una semanita o dentro de unos 2 años y las generaciones que vengan. Sí, sobre todo porque luego a veces el tema de la comida se vuelve algo muy, que se da por hecho, ¿no? O sea, que tú llegas a tu casa, abres la nevera, el refrigerador y encuentras comida. O vas al súper y pues encuentras pues, los alimentos, ¿no? Y lo vemos o se ve tan cotidiano que nunca, bueno, al menos que yo ahorita tenga en memoria, ha habido algunas crisis, pero por cuestiones climáticas y toda esta cuestión, pero así una crisis que nos lleve a una cuestión de crisis alimentaria, digo, las ha habido, pero en otros países, pero... No, la alerta ahí está y es algo de lo que tenemos que cuidarnos y protegernos de manera constante, ¿no? Porque eso existe. ¿Cómo hacerlo? Pues estando informados y previendo hacia adelante. Entonces hay muchos datos que nos permiten anticiparnos a esa crisis, o sea, en términos de información, pero es un hecho que todos los días tenemos hoy esa solución a la mano, ¿no? Tú hablas de este tema climático, pero también de enfermedades. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el pollo o los cerdos. O sea, bueno, ahorita está muy el tema del gusano barrenador. Y COVID nos enseñó que incluso nosotros mismos podía ser una realidad, pero hay veces que esa pandemia, y no casos muy viejos, sino recientes, puede ocurrir sobre todo en especies chicas, pero eso va a depender del tipo de enfermedad
o de desafío que se presente, ¿no? Entonces, es estar preparados, es tener protocolos, que de pronto eso hay que decirlo también acá, que a lo mejor en México nos hace falta tener más protocolos de qué pasaría si, ¿no? ¿Para qué? Pues porque el tema de seguridad alimentaria es un tema que preocupa, porque es un tema de seguridad nacional. O sea, no puedes tener a la gente sin comer. Aquello sería un escándalo. El tema es que cuando pase una crisis, siento que es demasiado tarde, ¿no? Sí, anticiparse. Eso es algo que muchos de nosotros, o sea, lo digo el sector, y yo a lo mejor me incluyo malamente ahí, pero que el sector tiene presente. Entonces, y te pongo un ejemplo. Hoy las vacas comen maíz del año pasado. En el 2026 están comiendo el forraje del 2025. Y habrá quien todavía a lo mejor tenga de hace 2 años, porque tuvo un muy buen año, porque tuvo una muy buena producción. Entonces, el anticiparse, el tema de abasto, el tema de previsión, es algo que está en las mentes de los productores. Porque si no sabe que va a dejar de operar. Entonces, cuidamos, o sea, de manera básica esa tendencia, pero como tú lo dices, todo puede pasar. Así es. Pues bueno, mi Arturo, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por todas las facilidades que nos diste. Y pues bueno, vamos a seguir haciendo pues no ruido, pero sí tratando de hacer mucha conciencia de lo que es el sector primario, todo lo que es la parte de dónde viene pues todos los alimentos que llegan a la mesa de muchísimas familias. Así que pues muchas gracias, Arturo, por Chuy, al contrario, mucho éxito con la conversación sobre la mesa. Sí, pues ahí vamos, es nuestro primer episodio. Un gusto haberte tenido como primer entrevistador. Y pues, el gusto es nuestro y siempre a la orden. Sí, gracias. La verdad es que ahí en el campo están haciendo... Ahí los esperamos. Grandes cosas bien interesantes. Entonces, pues mucha suerte con eso. Y pues bueno, mi gente, esto fue Campo Sin Filtro con Chuy Ramírez. Y pues bueno, donde buscamos concientizar un poco de lo que llega a tu mesa, todo lo que hay detrás, tras bambalinas, como decimos. Así que pues muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, este fue nuestro primer episodio. Gracias.